Hay nombres en la historia que todo el mundo conoce, pero ¿de verdad los conocemos? Hoy vamos a hablar de uno de ellos, Cleopatra. Y no la de Hollywood. Vamos a intentar apartar todo ese ruido para encontrar a la mujer, a la líder de verdad que hay detrás de tanto mito. Claro, la historia la recuerda como una seductora, ¿verdad? Esa es la imagen que nos ha llegado. La mujer que usaba su encanto para manejar a los hombres más poderosos de su tiempo. Pero a ver, ¿y si esa es solo una parte minúscula de la historia? O peor, ¿y si es una completa distorsión? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desgranar la realidad que, ya se adelanta, es muchísimo más fascinante. Y aquí lo vemos, blanco sobre negro. Por un lado, el mito, la reina que lo conseguía todo a través de la seducción, una víctima del amor. Y por el otro, la realidad, una mujer con un poder basado en su intelecto, una auténtica jugadora en un mundo dominado por guerreros. Es que el contraste es brutal. No hablamos de una figura pasional, sino de una estratega, una intelectual, que estaba jugando una partida de ajedrez por la supervivencia de su reino, ni más ni menos. Vale, vamos a empezar por el principio. Para entender por qué hizo lo que hizo, primero tenemos que entender cómo pensaba. Porque su poder, su verdadero poder, no estaba en su físico, para nada. Estaba aquí, en su cabeza, en una preparación y un intelecto que eran de verdad formidables. 9. No es una errata, no. 9 idiomas hablaba Cleopatra. Pensemos un segundo lo que esto significa. Significaba que podía negociar directamente, podía leer textos sin traducir, podía gobernar sin intermediarios. Es que este simple dato, uno solo, echa por tierra toda esa idea de que era una simple caragonita, una figura decorativa. Era, por encima de todo, una comunicadora nata y una erudita. Y claro, su contexto lo es todo. Ojo, ella era de linaje griego-macedonio, no era egipcia de etnia. Pero, y este es un pero gigante, fue la única de toda su dinastía que se molestó en aprender el idioma egipcio. ¿Nos damos cuenta del movimiento político tan inteligente que es ese? Y encima desde muy joven tuvo que lidiar con traiciones de las gordas. Sus propios consejeros la traicionan y la exilian al desierto. Así que tuvo que luchar por lo que era suyo desde cero, sola. Y ahora sí, entramos en el terreno de los nombres que todo el mundo asocia con ella. Julio César y Marco Antonio. Pero cuidado, esto no es una telenovela. No estamos hablando de grandes historias de amor. Eran alianzas fríamente calculadas, movimientos puramente estratégicos. Para una cosa, asegurar que Egipto sobreviviera a la sombra de la gigantesca amenaza que era Roma. El problema que tenía entre manos era monumental. Estaba exiliada, la estaban persiguiendo y necesitaba desesperadamente hablar con el hombre más poderoso del mundo, Julio César, que justo acababa de desembarcar en Alejandría. El problema, los guardias de su hermano controlaban absolutamente todo. La pregunta era, ¿cómo demonios se las arregla una reina en el exilio para llegar hasta él sin que la maten por el camino? Y aquí es donde vemos su genialidad en estado puro. La famosa historia de la alfombra, que de seducción tiene poco. Esto fue una operación de infiltración en toda regla, una jugada táctica, audaz, creativa, que dejó a Julio César, un tipo que lo había visto literalmente todo en el campo de batalla, con la boca abierta. Pero no por su belleza, no, sino por su inteligencia y su valentía. Así que quedémonos con esto, lo suyo con César fue una alianza, política y militar, punto. Una alianza que, por cierto, le devolvió el trono. Y el hijo que tuvieron, Cesarión, era la pieza clave de su gran plan. Su ambición máxima era un futuro en el que Egipto y Roma no fueran enemigos, sino un único y gigantesco imperio gobernado por su hijo. Casi nada. Pasan los años y llegamos a Marco Antonio, y aquí la cosa se pone todavía más seria. Su estrategia se vuelve mucho más ambiciosa. En un acto público, que se conoció como las Donaciones de Alejandría, Marco Antonio básicamente regala la parte oriental del Imperio Romano a Cleopatra y a los hijos que tuvieron juntos. Para ellos dos era el nacimiento de un nuevo poder en Oriente. Para Roma fue una traición de las que no se perdonan. Y claro, esto fue música para los oídos de Octavio, el gran rival de Antonio en Roma. Le acababan de dar en bandeja la excusa perfecta. Porque fíjense que listo, no le declara la guerra a Marco Antonio, que al fin y al cabo era otro romano. No, se la declara a ella, a la reina extranjera, que, según su propaganda, lo había hechizado y corrompido. Una jugada maestra de relaciones públicas, hay que reconocerlo. Y cuando la guerra estalló, ¿qué hizo Cleopatra? ¿Se quedó en palacio esperando noticias? Ni hablar. Se puso al frente. Demostró, una vez más, que ella no era la simple acompañante de nadie. Era una comandante. 60 barcos de guerra, bajo su mando directo. Esto fue en la batalla de Actio. No estaba allí de adorno, ¿eh? Era una comandante naval, tomando decisiones en la batalla que iba a decidir el futuro de todo el mundo conocido.
Esta es la Cleopatra que a menudo se nos olvida, la líder militar. Pero el final fue vertiginoso y trágico. La derrota en Accio fue un desastre total. Huyeron a Egipto, pero Octavio les pisaba los talones. Y en medio de todo ese caos, con Alejandría asediada, un rumor falso le llega a Antonio. Cleopatra ha muerto. Y él, desesperado, se quita la vida, para morir poco después en los brazos de ella. Así que imaginen la escena. Está sola, su ejército derrotado, y está a punto de ser capturada. Ese era su último gran desafío. Pero incluso en ese momento, en la derrota más absoluta, ella seguía pensando como una estratega. Quería controlar su propio final. Su muerte no iba a ser un acto de desesperación, no. Iba a ser su última y más potente declaración política. Porque es lo que le esperaba si la capturaban, la humillación total. Octavio la quería para su triunfo en Roma, pasearla encadenada por las calles como si fuera un trofeo de caza. Para una reina que se consideraba una diosa viviente, que descendía del mismísimo Alejandro Magno, ese destino era, sin duda, muchísimo peor que morir. Y aquí volvemos a lo mismo, el mito frente a la realidad. La historia de la serpiente, del áspid, es muy poética, muy simbólica, sí. Pero la mayoría de historiadores hoy en día piensan que lo más probable es que usara un veneno que había preparado ella misma. Un cóctel rápido y letal, algo que una mujer con sus conocimientos de química y medicina sabría preparar perfectamente. Una muerte limpia, controlada, segura. La última decisión de una gran estratega. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Al decidir su propia muerte, ¿le robó a Octavio su gran trofeo? ¿Le negó la satisfacción de humillarla? Y más importante, ¿le negó el control sobre el final de su historia? Murió siendo la reina de Egipto, no la prisionera de Roma. Así que ¿fue su muerte una derrota o fue en realidad su victoria definitiva, la de controlar su propio destino hasta el mismísimo final?